¿Cuáles serían los límites? Los dos pulmones. Topografía. Ahora, tengo un paciente y quiero saber cuáles son los límites del corazón. Posterior al esternón. Posterior al esternón. ¿Cómo? Posterior al esternón, ajá, pero ¿cómo? Yo te quito la camisa y digo, el corazón está aquí. ¿De dónde lo quito? ¿Estás sorprendido? Ajá, dale. Ahí está. ¿De dónde a dónde? Aquí tenemos aquí. O sea, quiere que digamos por fuera. Y en la parte superior del abdomen. No. Puede pasar eso. Como momentos innecesarios. O sea, que me llegó un paciente y yo le digo, tu corazón debe estar aquí, aquí está. El límite inferior es como la quinta costilla. La escotadura. La mitad del pecho. El límite inferior, ¿cuál será? Como la quinta costilla. Pero es que él quiere que sea externo, no podemos decir como costilla. Pero si no estás viendo una Ahí está. costilla. Pero Pero sientes aquí, lo sientes. vamos acá, miren, ya digo, eso es todo. Desaparece el corazón, nuevamente vuelvo. Tienen tatuaje. Ahí está el corazón. Entre la mitad del tatuaje. Eso dije yo. Excelente abrazo de esa persona, ahí está. ¿Cuáles son los límites? La mitad del pecho, la mitad del pecho. La mitad del pecho. La mitad del pecho. Sí. Sí, Ah, llegó el paciente y tú le dices, tu corazón está aquí en la mitad de tu pecho. Laterales sería o sea, laterales sería la Bueno, no sé. Eso, la línea medio clavicular. la línea clavicular sería como el Ajá, ¿cuál viene la línea media clavicular? Ve a ver. Línea media clavicular. Pero que nosotros veamos. Y sabe que tu compañero mire, de verdad. Sí, eso es pulmón. Quiero poner la clavícula. Agregar el sistema. El inferior aquí sería como la quinta costilla. Entonces, esa es la línea que medio anterior. Oh my God. Lo que pasa es que la pantalla está húmeda. Ya, tú me dejas que uno no. Entonces, me colocó ahí la línea que. Y se apagan el aire, profe. No, ¿Qué quieres hacer? Listo, entonces tendríamos la línea media anterior. Esta línea que estamos viendo acá, que se rodó, es la línea paraesternal derecha. O sea, a nivel de la caja torácica yo tengo unas líneas. A nivel de la caja torácica yo tengo unas líneas que son verticales y unas líneas que son horizontales. Estas líneas me permiten a mí ubicar el corazón topográficamente. Tendríamos aquí la línea media anterior, que corresponde al plano sagital. Esta línea se llama la línea alba o línea álbica, línea blanca. También la línea media anterior, la línea va desde el vértice del cráneo hasta la síntesis pública. Luego tendríamos la línea medio clavicular, como lo digo. Tocamos la clavícula. Entonces, a mitad de cada clavícula, yo trazo una línea. Se llaman las líneas medio clavicular. Si estamos del lado derecho, será la derecha y la otra será la izquierda. Luego tomamos la línea media anterior y la línea media clavicular y buscamos el punto medio entre ellas dos. Y ubicaremos las líneas paraesternales, la línea paraesternal derecha y la línea paraesternal izquierda. Cuando ustedes vieron hueso de la caja torácica,
¿verdad? Observamos de que el esternón se unía el manubrio con el cuerpo y daba un ángulo que se llamaba ángulo de qué? Muy bien, el ángulo de Luis se ubica aquí. Ese ángulo de Luis me ubica a mí el segundo espacio intercostal. Entonces yo a partir del ángulo de Luis comienzo a contar los espacios intercostales hasta llegar al quinto espacio intercostal. Ese es el límite inferior. Entonces, límite inferior, ángulo de Luis. Línea paraesternal derecha, línea medio clavicular izquierda. Entonces yo vengo aquí y con él clavícula, mitad de la clavícula, línea medio clavicular, o sea que aquí debe estar. Busco ángulo de Luis, aquí, segundo, tercero, cuarto y quinto espacio intercostal, o sea que su corazón estaría aquí. ¿Ya? El ápen o punta estaría aquí en el espacio, su corazón estaría aquí. De la línea paraesternal a la línea medio clavicular, para el corazón de él. Y tendríamos la cara anterior del corazón externo costal. ¿Quién tiene qué estructura compone la cara anterior del corazón? El surco interventricular anterior. Ventrículo derecho, pero un 80% y un 20% del ventrículo izquierdo. No hay cara anterior del corazón. Entonces tendríamos, ya sabemos ubicar un espacio, ¿verdad? Quinto espacio intercostal. ¿Cómo ubicamos los espacios intercostales? A través del ángulo de Luis, y ahí yo comienzo a contar, ¿verdad? Línea paraesternal, media clavicular izquierda, línea paraesternal derecha. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque cuando vayamos a realizar, ustedes allá fisiología, vayan a realizar un electrocardiograma, deben de conocer esas líneas. Me van a decir, vamos a colocar el electrodo número 1, B1, en la línea paraesternal derecha con el cuarto espacio intercostal. Entonces usted va a ángulo de Luis, corta más espacio y coloca aquello primero. ¿A quién le han hecho electro aquí? ¿Ninguno de ustedes? Sí, ok, te colocamos la primera electroquita aquí, después la segunda aquí. ¿Listo? Línea paraesternal izquierda con el cuarto espacio intercostal. Luego te colocan el B3, B4, línea paraesternal con el quinto espacio, y B3 lo colocan entre B2 y B3. B1, B2 y B3, y B4. Aquí va B3. Luego B5, línea axilar anterior, axilar media y axilar posterior. O sea que mi axilar, el borde anterior me da la línea axilar anterior. La axilar, la fosa axilar, línea axilar media y la línea axilar posterior. A nivel de la región posterior del tórax yo también tengo unas líneas imaginarias que pasan por la escápula, omoplato, entonces la línea escapular media, ¿verdad? Tendríamos la línea vertebral o media posterior, pasa por ¿dónde? Por las apófisis espinosas de las vértebras. Y las líneas paravertebrales que se ubican al lado y lado de los cuerpos vertebrales, de las vértebras. De forma horizontal, yo trazo también las líneas. ¿Listo? De forma horizontal, trazaré una línea que pasa por la apéndice cifoide. ¿Bien? Esa línea se llama línea toraco-abdominal, porque está entre el tórax y el abdomen. Y ya comienza a dividir el tórax del abdomen. Esa línea que va por aquí, línea toraco-abdominal. Luego el tórax, cojo el reborde costal de la décima costilla. ¿Listo? Como pasa a través del estómago, y el estómago tiene una parte que se llama el píloro, se llama línea transpilórica. Y luego vengo a las espinas ilíacas superior y trazo otra línea y divido el abdomen en tres partes: un área toraco-abdominal, un área abdominal y un área abdomino-pélvico. ¿Cómo se llama la otra? Las áreas entre las espinas ilíacas superior. Trazo uno. Y he dividido el abdomen en tres partes. Y si yo sigo las líneas medioclaviculares, divido el abdomen en 4 cuadrantes. ¿Verdad? Que serían
Estos dos que vemos acá se llaman hipocondrios. ¿Listo? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Esta línea, esta parte la vamos a llamar gástrica. Entonces aquí, epigástrica, mesogástrica e hipogástrica. Aquí tendríamos flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. A través de todas esas líneas yo dividí el abdomen. O sea que el tórax también lo puedo dividir con líneas imaginarias. Y puedo mirar topográficamente. Esto también me permite a mí, cuando ustedes sean médicos, hay unos focos que se llaman focos de ocultación, ¿verdad? Que se llaman focos de la base. ¿Cuáles serían los focos de la base? Aórtico y pulmonar. ¿Por qué se llaman focos de la base? Si están acá arriba. Por la base del corazón. ¿Ah? Porque están en la base del corazón, ¿sí o qué? Y eso le llama la atención a ustedes. Muchas veces ustedes dicen, se llaman focos de la base, pero si están arriba, deberían estar abajo. Pero ya sabemos que el corazón lo comparamos con una pirámide acostada. Entonces, aquí tendríamos los focos de ocultación, ¿verdad? Dos, ¿cómo se llaman? Pulmonar. Y tendríamos los focos mitral y tricuspide. Entonces usted va al médico y el médico coloca el fonendo, ocultando cada una de las válvulas que tiene el corazón. ¿Cómo hace con el mitral y el tricuspide? ¿Ah? ¿Cómo ocultan el mitral y el Mitral, aquí. Y colocan el fonendo en los focos de ocultación. ¿Tiene mujeres? Por los senos y eso. Sí, se ubica, mira, colocar el fonendo aquí, puedas ver por debajo de la mano, oculta. Solamente tienes que colocar el fonendo y alzar la mano. ¿Verdad? Aquí y ahí levantar con tu misma mano, levantar la mano así y allá, listo. Y oculta. Entonces ya tendríamos los focos de ocultación. O sea que topográficamente yo puedo ocultar cada una de las válvulas. ¿Y qué voy a buscar en esas válvulas? Teníamos las 4 válvulas, la aórtica, la pulmonar, la tricuspide y la mitral. ¿Qué buscamos aquí cuando ocultamos? Buscamos soplo. ¿Ya? Y el soplo es la sangre devolviéndose o pasando bruscamente a través del orificio de la válvula. Las válvulas cardíacas, a ver si la ubicamos acá. ¿Sí o qué? ¿No lo vieron? ¿Cómo se llama la estructura donde se ubican las válvulas? ¿Ah? Eso del trígono fibroso. Eso del trígono fibroso. Jóvenes, me dice que es el trígono fibroso. ¿Ah? Conecta la válvula aórtica y mitral en el corazón. Ajá, ¿cómo se forma ese trígono fibroso? Dime. ¿Sí? ¿Cómo es la forma de ese trígono fibroso? Por un tejido fibroso. Ajá, y ese tejido fibroso ¿dónde se ubica en el corazón? En el tabique. ¿Puedo contar más? Dale, vamos. Sí. Tú puedes realizar, yo confío en ti, dale. Ven. Ven, Alison, ven. Tú puedes. Listo, ven. Alison. Póngale el corazón, porque que ya sabe. Alison. Aquí pueden buscar todo lo que quieran.
tienes al solo corazón. Aquí tienes el corazón, eso está aquí, puedes ir ocultando lo que quieras y que se vea lo que quieras. O si quieres, Ampliar estructura que separa las aurículas de los ventrículos. ¿Verdad? Entonces, tendríamos las aurículas acá arriba y los ventrículos acá abajo. Y esa estructura fibrosa que separa ambas aurículas y los ventrículos se llama el trígono fibroso. Y en esa estructura fibrosa están adosadas las válvulas. De este lado la tricúspide, de este lado la mitral. Y adelantico tenemos la aórtica y la pulmonar. Entonces, esas válvulas forman como un triángulo. Se llama el trígono fibroso. Y ese trígono fibroso impide de que el impulso pase de la aurícula al ventrículo. Y que primero se contraigan la aurícula y después los ventrículos. O sea, nosotros no contraemos el corazón todos juntos, porque entonces colapsaría el corazón. Primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Luego se relajan las aurículas cuando los ventrículos están contraídos. ¿Listo? Entonces el corazón no lo hace. La sístole la llamamos contracción y la diástole relajación. O sea que tendremos sístole y diástole auricular y sístole y diástole ventricular. Por eso es que el corazón necesita de un sistema de conducción cardíaca, que lo decíamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan del sistema de conducción? ¿Cómo está formado el sistema de conducción cardíaca? Sinusal, el auricular ventricular, la fibra de James y el haz de His. Y la fibra de Purkinje. Fibra de Purkinje, haz de His. Los haces internodales que comunican ambos nodos. Entonces, esto le permite al corazón tener ¿qué? Automatismo, cronotropismo, vanotropismo y inotropismo. Ya lo dijimos. ¿Qué son cada uno de ellos? ¿Por qué lo investigaste? ¿Qué son cada uno de ellos? El Automatismo. la capacidad que tiene el corazón de generar impulsos eléctricos. O sea que el mismo puede generar los impulsos eléctricos a través del nodo sinusal. El nodo sinusal se despolariza y se propaga inmediatamente por todas las aurículas, haciendo que las aurículas se contraigan. Pero como lo dije, el trígono fibroso impide que ese impulso viaje de las aurículas a los ventrículos. ¿Dónde están las válvulas? Si el impulso viaja, entonces, y pasa por ahí, se daría una arritmia cardíaca, porque el impulso le va a pasar a través de ATIs. Al pasar el ATI, coge la rama derecha y la rama izquierda del ATI, llegando hasta dónde? Hasta el miocardio, del músculo del miocardio derecho y el miocardio izquierdo. Fibra de Purkinje se contrae el ventrículo, haciendo la sístole. Cuando los ventrículos se llenan, se cierra la válvula mitral y tricúspide y se origina el primer ruido cardíaco, ese que usted escucha. ¿Listo? Luego, cuando el corazón bombea la sangre, esa sangre sale eyectada por la aorta y la pulmonar, luego se regresa y se cierran las válvulas sigmoideas a través del llenado de los senos de Valsalva. Se llenan los senos de Valsalva y se cierran las válvulas. Y se origina el segundo ruido cardíaco. Por eso el corazón, cuando usted escucha, primer ruido cardíaco corresponde al cierre de la válvula tricúspide. El segundo ruido cardíaco corresponde a la válvula A las sigmoideas. y eso se llama ritmicidad. ¿Y eso lo debe a quién? ¿Ah? Al cronotropismo, una de las características del corazón. Entonces la ritmicidad también está dada por el nodo sinusal. Ya vemos cómo vamos aquí integrando todo. Tenemos cuántas válvulas a nivel cardíaco, 4 válvulas. Tricúspide y mitral. La tricúspide está entre el orificio auriculoventricular derecho, la mitral está en el orificio auriculoventricular Izquierdo. La sigmoidea aórtica y pulmonar están ¿dónde? En la salida de la aorta y de la pulmonar. Estas todas se encuentran adosadas en una estructura fibrosa llamada trígono fibroso.
Ese trígono fibroso tiene como función evitar de que el impulso pase de la aurícula a los ventrículos. ¿Y por dónde pasará ese impulso entonces? Por el haz de His. Al pasar por el haz de His hace entonces que se contraiga. Cuando se contraen los ventrículos se cierran las válvulas, ¿verdad? Tricúspide y mitral, y se origina el primer ruido cardíaco. ¿verdad? Cuando ellos se llenaron, la sangre se devuelve a través de los músculos papilares ¿de qué? De tercer orden. ¿Se acuerdan de los músculos papilares? Los clasificamos en primer orden, segundo orden y tercer orden. Los músculos papilares de primer orden, ¿cuál es la función de ellos? Sostener a las cuerdas tendinosas y evita de que la válvula prolapse hacia la aurícula. Entonces, ¿cuál es la función de los músculos papilares? Sostener las válvulas. Estos músculos papilares impiden de que la válvula, cuando se cierre, se prolapse. ¿Qué quiere decir? Que se vaya hacia la aurícula. Tensa las cuerdas tendinosas como sosteniendo la válvula. Esa es la función de estos músculos papilares. Los músculos papilares de segundo orden forman puente. Miren este que estamos viendo acá, que es el más importante. Recibe el nombre de bandera psicoarme de Parchapé o cintilla moderadora. Por ahí va la rama derecha del haz de His. ¿Qué va? En el ventrículo tenemos tres tipos de músculos papilares. Los músculos papilares de primer orden, ¿verdad? Que son estos que estamos viendo acá. Vamos a ver. Este que estamos viendo acá, músculo papilar de Primero orden. muy bien, ¿verdad? Este músculo papilar, con esta estructura que se llama cuerdas tendinosas, esas son las cuerdas tendinosas, que forman los pilares, ¿verdad? Si tenemos la válvula tricúspide, ¿me forma cuántos pilares? Tres pilares. Un pilar anterior, un pilar posterior y un pilar septal. Y tenemos la válvula mitral, ¿tendrá cuántos pilares? Dos. ¿Un pilar qué? Anterior Y y un pilar posterior. septal. Listo. O septal, porque el uno que va al septum o tabique también. ¿Cuál es la función de los músculos estos? Sostener a esta estructura que se llaman las válvulas. Cuando las válvulas se cierran, evitar de que las válvulas prolapsen. Este anillo que estamos viendo acá es un anillo fibroso, donde está adosada la válvula. Conjunto con el anillo este, el otro y el otro, me forman el ¿qué? El trígono fibroso. En estas válvulas pueden ocurrir dos cosas: que el anillo fibroso se dilate, ¿listo? Y si se dilata, las hojas de la válvula quedarán pequeñas para ese anillo, y eso se llama insuficiencia. ¿Puedes repetirlo? Estas válvulas están adosadas en ese anillo. Si el anillo se dilata, las válvulas quedan pequeñas para ese orificio, y eso se llama insuficiencia. O sea que podemos tener una insuficiencia tricuspidea, una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica o una insuficiencia pulmonar. ¿Listo? Si el anillo se pone más pequeñito, eso se conoce como estenosis. Estenosis de la válvula tricúspide, estenosis de la válvula mitral, estenosis de la válvula sigmoidea aórtica o pulmonar. Y cuando dicen insuficiencia cardíaca, ¿se refieren a las tres? No, insuficiencia es cardíaca es corriente. otra cosa. ¿Listo? Estamos en insuficiencia de las válvulas. Si una válvula se dilata, ¿no? Y las válvulas quedan pequeñas, quedará un espacio entre ambas válvulas, ¿verdad? Ese espacio que hay entre ambas válvulas hace de que la sangre se devuelva. Y al devolverse genera un ruido, que es lo que se conoce como el soplo. ¿No? O sea que si yo llego y tengo aquí una abertura entre las válvulas y se devuelve la sangre en el foco mitral y yo escucho, en el foco tricuspideo estoy escuchando y hay un soplo que se escucha. ¿Verdad? Entonces digo, puede tener una estenosis, una insuficiencia. Ahora, vamos a ver si el soplo es diastólico o es sistólico. O sea, si se da durante la diástole o se da durante la sístole. Y ahí yo me ubico. Si el soplo es sistólico, ¿listo? Porque la válvula está ensanchada, se está contrayendo el ventrículo, está en sístole, entonces la sangre se devuelve a la aurícula. Entonces, soplo sistólico en foco tricuspideo, foco mitral, me indica a mí insuficiencia de la válvula. Entonces, cuando yo estoy ocultando, ahí
un soplo sistólico, el foco tricúspide y mitralismo, la válvula está insuficiente. Todo lo contrario, el soplo es diastólico. Si es diastólico, quiere decir que el ventrículo está relajado. El orificio está muy pequeño, ¿verdad? Y hay un llenado que se llama telediastólico. Y ese llenado lo hace la aurícula. Cuando la aurícula se contrae y el orificio es pequeño, al pasar la sangre también genera un soplo. Como cuando te sopla una botella. ¿Listo? Porque el orificio es pequeño. Entonces, soplo diastólico, en foco, mitral, tricúspide o mitral, me indica de estenosis. Entonces los soplos también me indican algo, que la válvula está dilatada, o sea, el anillo fibroso está dilatado, está, ¿listo? Más pequeño, está estenosado, se llama estenosis. Bien, entonces así podemos auscultar el corazón. Importancia de los focos de auscultación, ¿verdad? Y podemos ubicar algunas patologías, ya sea de la válvula, tricúspide y mitral. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Hoy estamos tocando tópicos ya patológicos aquí de importancia clínica, ¿verdad? Bien. Con respecto a tu pregunta, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Yo lo quería preguntar. ¿Verdad? La insuficiencia cardíaca es el resultado del corazón cuando pierde su capacidad de bombeo, que se llama volumen de eyección. El volumen de eyección es la fracción de eyección cuando el corazón bombea la sangre. Cuando el corazón bombea, debe bombear un 70% de toda la sangre que llega a los ventrículos, ¿no? Entonces, cuando el corazón, vamos a poner un ejemplo que es la causa número 1 de insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial no tratada. Si la aorta tiene una presión mayor, o sea, está contraída, el corazón tendrá que aumentar su fuerza de contracción. O sea, que un paciente hipertenso que no maneja presiones normales, que tiene una presión de 140, 160, nunca se toma sus medicamentos, el corazón tiene que contraerse con más fuerza para bombear más sangre a la aorta. Entonces, cuando él comienza a contraerse con más fuerza, se va hipertrofiando, como cuando tú comienzas a levantar pesas. Eso se llama hipertrofia, más no es hiperplasia. Hiperplasia es aumento del número de células, hipertrofia es aumento, crecimiento en las células. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que él crece tanto y ya entonces tú dices, el corazón está más grande, o sea que el APE no está aquí, sino que tú llegas y lo ves por acá. ¿Sí? Y se ve el choque de punta, tú le quitas y le dices, quítese la camisa, y es cuando el choque de punta, el corazón choca por acá. ¿Sí? O sea que el APE ya tú no lo vas a ubicar acá, lo ubicas por acá. Y haces una radiografía en todo y también ves el corazón bien grande. Dice, el corazón ahora ha crecido, está hipertrófico, ¿verdad? Después que él se hipertrofia, se dilata, hace una cardiopatía dilatada. Y al dilatarse, él pierde su capacidad de bombear la sangre. Entonces, disminuye la fracción de eyección. Si disminuye la fracción de eyección, entonces, ¿cómo será la sangre a nivel de tus tejidos? ¿Verdad? Comienza a generar hipoxia. Entonces, ese paciente, esa persona, camina de aquella y enseguida se está ahogando, porque requiere mayores cantidades de oxígeno. Para dormir tendrá que utilizar 2 almohadas. Y además de esto, si el corazón aquí no está bombeando bien, esa sangre se devuelve y comienza a causar hipertensión pulmonar. También llega y se remansan los vasos de capacitancia, que son apenas cava, y comienza a generar edema en miembros inferiores, porque aumenta la presión hidrostática, una ley que se llama la ley de Starling cuando ustedes vean fisiología. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca, si se dilata esta parte, también se dilata el anillo fibroso, que tendría que tener una insuficiencia aórtica y una insuficiencia mitral, porque se dilató todo el anillo fibroso. Se comienza a tener insuficiencia de la válvula y comienza a fallar el corazón como bomba. Para esto existen unos criterios que se llaman los criterios de Framingham, que son criterios mayores y menores para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Me vieron?
O sea que cuando ustedes sean médicos, entonces dice criterio de Framingham para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que van a decir tiene unos criterios mayores y menores. Entonces, entre los criterios menores tendrán el edema mayolar, ingurgitación yugular, uno le exprime aquí, ve como la yugular enseguida se llena de sangre, eso se llama ingurgitación yugular. Reflejo hepato yugular también, uno llega aquí y tenemos acá enseguida, ¿no? Cómo se llena enseguida la vena yugular de sangre. Tocamos los edemas, entonces le tocamos aquí al paciente y vemos cómo tiene edema en los malleolos. Ese es un signo de insuficiencia cardíaca. La disnea, si el paciente llega y tiene disnea, la disnea la clasificamos, depende si es de mediano, pequeño o grande esfuerzo. Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y nada más con ponerse una camisa ya se está ahogando. Eso es lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Otra pregunta? Insuficiencia de la válvula, hipospidia mitral, estenosis. Tendríamos la insuficiencia cardíaca como en el otro. Bien. Son los bloqueos. ¿Listo? Los bloqueos son a nivel del sistema de conducción, esto que estamos viendo acá. ¿Listo? El impulso debe viajar desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Si aquí el impulso demora, hablamos de bloqueo auriculoventricular. Eso lo vemos en el electrocardiograma, eso lo verán más adelante. Entonces pueden haber bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado. El impulso demorará en viajar desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. También tendríamos los bloqueos de rama derecha y rama izquierda del antenis. O sea que puede estar bloqueado el impulso aquí. Y en ese caso, si falla el nodo sinusal es donde se utiliza los marcapaso cardíaco. Listo. Entonces, si hay un daño total del nodo sinusal, mandará el nodo AB. Y el nodo AB es capaz de mandar hasta 40 impulsos. O sea que eso no suprime las necesidades fisiológicas de un individuo. ¿Y qué toca? Colocarle un marcapaso extracorpóreo. Colocar el marcapaso al paciente y suprime la función del nodo sinusal. En el caso de la arritmia también coloca un marcapaso con un desfibrilador para corregir la arritmia. Los bloqueos AB, los bloqueos del antenis pueden ser de rama derecha o de rama izquierda. Ustedes lo van a ver en fisiología. Que es un bloqueo de rama derecha, que es un bloqueo de rama izquierda, que es un bloqueo auriculoventricular de primero, segundo grado. Las hipertrofias de los ventrículos, ¿por qué se dan? Ya voy. No le escuché. Y los cimientos de los ventrículos. Si hay una hipertensión, ¿verdad? Sea de pulmonar o aórtica, entonces el corazón tendrá que trabajar más y aumenta a hipertrofiarse, a crecer. La insuficiencia cardíaca la causa primero es la hipertrofia, luego viene la cardiopatía dilatada y termina en insuficiencia cardíaca. Todo es una cadena secuencial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se llama este músculo? Ajá, banda moderadora. ¿Y un músculo papilar de aquí? Segundo orden. Muy bien. ¿Y esto que estamos viendo aquí en el fondo, cómo se llama el músculo papilar de aquí? Primer orden. Segundo orden. Los músculos músculo pequeños. papilar de tercer orden. ¿Listo? Ese es un músculo. Los músculos pequeños están en las aurículas. ¿Músculos pequeños están dónde? En las amígdalas. Profe, ¿cómo se llaman los de los ventrículos? O sea, son de segundo orden, pero ¿cómo se llaman? ¿Cuál? Los que señaló en... Lo que forman puentes son músculos papilares de segundo orden. El más importante es este que se llama la cintilla moderadora. O sea, los que revisten los ventrículos también son de segundo... Son de... No, todo esto que revierte el ventrículo se llaman músculos papilares de tercer orden. ¿Listo? Y los músculos pectíneos se ubican en la aurícula.
donde termina en una cresta que se llama la cresta pectínea o cresta terminalis. ¿Sí se acuerdan de la aurícula? Usted abre la aurícula en la pared anterior, la voltea y ahí va a haber un poco de músculos que van así, y termina en una cresta que se llama la cresta pectínea o cresta terminalis. Esos son los músculos pectíneos. ¿Verdad? Aquí se llaman músculos papilares de primero, segundo y tercer orden. Los músculos papilares de primer orden ya sabemos que son estos, ¿verdad? Es un músculo papilar de primer orden. Estos se llaman músculos papilares de segundo orden. Y lo que estamos aquí en la pared, todo eso son músculos papilares de tercer orden. Están adheridos al miocardio y forman relieve. ¿Y cuál es la función de esos músculos? Le pongo un 5 el que me diga. ¿Cuál? Repita la Dar pregunta. resistencia al corazón, a las ¿Cuál es la función del paredes. músculo? Dar resistencia a las Pero paredes. repita la pregunta, profe. La repita fuerza, pregunta. la fuerza. ¿Cuál es la función? Evitar la coagulación de la sangre. No. Sí, se me ocurrió. Yo fui la que le di. ¿Por qué tú crees que es eso? Profe, la verdad es que no sé, pero como está en el interior, como está en el interior, se supone que todo lo que está en contacto con la sangre debe, no sé, como para que no se coagule, profe. La seguridad del flujo de la sangre hacia el infundíbulo pulmonar regular arterioso para que pueda ir por la... Evitar que pase de un ventrículo a otro. No, eso está tabique. Para eso está tabique. Es que se te apoya. Ay, no se cayó. Sigan hablando. Bueno, por donde está situado, el profesor de teoría nos había comentado que en esa parte de ahí una de las funciones era no, o sea, cuando el corazón se llenaba de sangre, o sea, como no permitir que el corazón se dilate excesivamente cuando había la masa. No. Ahora sí. Están ahí, ustedes están ahí más o menos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Ajá. ¿Está relacionado con qué? Con lo de la coagulación, porque Ay, profe, evita la coagulación. ¿Con lo de la qué, Miguel? No, usted no preguntó por qué, usted dijo que qué hacía. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de los músculos papilares de tercer orden? Todos esos musculitos que tú estás teniendo ahí abajo. Ayudar a la contracción. ¿Ah? Ayudar a la contracción del ventrículo. No. Tiene que ver con la coagulación. La contracción se da aquí con el miocardio. Evitan prolapso. No, eso va al músculo papilar del tercer orden. Que no haya recurrencia de la sangre. ¿De qué? Recurrencia de la sangre, que no haya recurrencia de la sangre. O sea, como si fuera un dique que no. Ajá. Porque. Más bien, ajá, no hay turbulencia en la sangre. ¿Cómo es el flujo de la sangre entonces? Unidireccional. ¿Cómo? ¿Cuántos tipos de flujo existen? Flujo. Retrógrado cuando se vuelve, Ya ¿verdad? te estás asustando. Repítelo. ¿Cómo es el flujo de la sangre? ¿Y si se convierte en turbulento, qué pasaría? Se coagula. Ay, ¿por qué? Porque los elementos formes de la sangre entran en contacto con ¿Cuál? el. Señor, los elementos formes de la sangre entran en contacto con las paredes. Profe, todo se revuelve así. Pero están pensando bien. Lo felicito. Anda, profe. Eso te No, ella tiene razón, eso es. Listo. Listo. Sí, te lo pongo. Si quieres te lo pones tú misma en la lista. Dame tu nombre. No, yo lo que. Oh my God. No tengo la lista. Se la llevó la señora. No, la niña está por aquí. Para que no te lo pones. Me recuerda ahora. Entonces, lo que ella dice, mire, la sangre viaja a través de la arteria, a través de un flujo que se llama flujo laminar. ¿Listo? Este flujo laminar siempre es uniforme. Casi todos los elementos formes tienen una carga negativa, o sea que si tienen carga negativa, esta carga negativa impide de que ellos se agrupen. Las plaquetas deberían de estar siempre en movimiento y si llegan a un con comienzan a activarse las plaquetas y al activarse las plaquetas comienzan a formar trombos. Por eso en un paciente que se dilata el corazón, estos músculos papilares tienden a desaparecer y ahí vamos a ver de que se forman trombos intracavitarios que pueden viajar, o sea, que tienen que viajar y pueden viajar al pulmón o pueden llevar al cerebro.
Por eso ustedes ven que esos pacientes siempre están anticoagulados, los pacientes con antiagregantes plaquetarios. O sea que tienen un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Una cardiopatía dilatada, tienen que agregarle ¿qué? ASA, para evitar de que las plaquetas se activen, se adhieran, forman trombos intracavitarios que puedan viajar, ¿verdad? A través del sistema circulatorio. Muy bien. ¿Listo? Entonces tendríamos los músculos papilares que tendríamos subiendo. A nivel embriológico tendríamos alguna patología que se presenta. ¿Ah? ¿Cuál? A nivel de las aurículas. A nivel de las aurículas, ¿cómo se llama? Persistencia de la aguja. Persistencia de la aguja oval. Eso se llama comunicación interauricular. Todo eso lo tiene la ¿Correcto? Ajá. Porque el corazón no puede tener cáncer. ¿Sí? Porque no puede tener cáncer el corazón. ¿Por qué? No, o sea, que yo sepa, una vez me explicaron que el corazón es el único órgano que no puede ser los cancerígenos, pero no sé si está errado. Buena pregunta. Dios Nunca mío. me había puesto a pensar en eso. ¿Alguna vez ha visto un caso de cáncer de corazón? De la sangre, sí, pero de ¿De la sangre, sí? ¿Alguien? No. Eso es lo que hacen los exámenes. Porque, o sea, Son no- preguntas O curiosas. sea, hace muy simple, y yo siempre con esta duda porque es el único órgano. Nunca me había hecho esa pregunta, ¿verdad? Ya que usted abrió una Acá no, cajita de preguntas, salió de todo. No, sí, está bien, me da una duda. Bien, comunicación interauricular. Embriológicamente se forma, ¿verdad? El ostium premium, septum premium, después ostium segundo y después septum segundo. En el momento del nacimiento, el septum segundo, que recibe el nombre de válvula de Pachelbel, se debe cerrar en el ostium segundo y deja unos remanentes anatómicos que se llaman como la fosa oval y el anillo de Wilson. Si esto no se cierra, se llama comunicación interauricular y también se puede ocultar todo ahí. Porque la sangre está pasando desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Acuérdense que el lado derecho maneja presión. Depende. Existe cortocircuito de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Cuál sería más grave? ¿Ah? ¿Cuál sería más grave para ti? ¿Ah? ¿Cuál de los dos cortocircuitos sería más grave? ¿Cuáles son los que hay de derecha, izquierda, izquierda, Ajá. derecha? ¿Cuál? Derecha, izquierda. ¿Por qué? Porque el ventrículo El de ventrículo izquierdo es el que hace la mayor. No, pero eso es Ajá, ¿cómo en aurícula? de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque se va a mezclar la sangre desoxigenada. Eso sí, te está mezclando sangre desoxigenada con oxigenada y sería más cianosante, o sea que el niño se pondría más cianótico, más moradito cada vez que haga actividad física. ¿Sí o qué? Claro, profe. Pero están pensando, son muy buenos. Y eso luego sí, los felicito, joven. Así que, no, de verdad. El conocimiento no se trata solamente de tu poder y masticarlo, sino también uno de desarrollarlo, de pensar. Y miren cómo ustedes mismos responden, ¿verdad? Y aún no saben fisiología, pero si saben que el lado derecho tiene sangre desoxigenada, esa sangre pasará al lado izquierdo y entonces esa sangre llega, se bombea y es más sangre desoxigenada hacia los órganos. Entonces hay menos oxígeno para el tejido y es más grave, ¿verdad? ¿Cómo se corrige esto a través de cirugía? La corrección. Otro cortocircuito que se puede dar, ¿dónde será? ¿Ah? Interventricular. Ventrículo, ¿verdad? Y acá, ¿cómo es que se llama? Comunicación interventricular. Y aquí, Ay, ligamento, ¿cómo que se llama? ligamento arterioso, yo se lo mostré. ¿Y cómo se llama eso? Ducto arterioso persistente. ¿Listo? Entonces veníamos aquí, Imagínense. un conducto que comunica la arteria pulmonar con el canal de la aorta. Te lo mostré allá en anatomía. ¿Cómo se llama? Ligamento arterioso. Y si este ligamento al momento de nacer, el conducto arterioso no se cierra, se llama conducto arterioso persistente. ¿Qué tratamiento se le da al niño? Azahuin. ¿Sí? ¿Y qué hace la salud? Esa azahuin hace que el conducto arterioso se oblitere, se cierra en el momento del nacimiento. Es el tratamiento del conducto arterioso Ay, ¿quién quiere esa persistente. Wii?
profe, que es asagüín. ¿Qué pasa con el Ácido acetil salicílico. Nadie había entendido, nadie había entendido. Ácido acetil salicílico. Yo pensé que Yo pensé que era una planta. Bien. Vamos hablando ya ahí de correlación anatomoclínica de todo lo que ustedes pueden ver a nivel cardíaco. ¿Qué más otra patología aquí? Ya ustedes ya saben embriológicamente, ya puede haber la tetralogía de Fallot, La pentalogía también. pentalogía de Fallot, estenosis, ya eso es en embriología. No hemos dado ni una clase, pero. Profe, una pregunta. Bueno, en el caso de la tetralogía de